hermanos, buenos días. Espero que hayan descansado bien y que el Señor les bendiga este nuevo viernes que Él nos da. Quiero que volvamos a meditar en esta ocasión San Juan capítulo 13 versículos 21 al 22. San Juan capítulo 13 versículos 21 al 22. Dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Yo hace poco, pues haciendo en la iglesia de Tarancón una serie acerca del aposento alto, hemos tratado los diferentes temas, ¿no? De los cuales en aquella cena pues se hablaron, ¿no? Como las negaciones de Pedro, la Santa Cena, el lavamiento de los pies, todas aquellas cosas que ustedes ya saben. Y yo más detenidamente pensando en Judas, quería compartir con vosotros, hermanos, unas características que he encontrado unas características que hay en las personas como Judas. ¿Quién era Judas? Bueno, pues Judas todos sabemos que era un falso creyente. Era una persona que profesaba ser un discípulo, pero que después fue evidente que no era así. Entonces, hermanos, en estos últimos tiempos la palabra nos dice que habrá muchos así, muchas personas. Pueden ser incluso servidores de la iglesia, pueden ser presidentes de distrito, pueden ser presidentes de la iglesia, puede ser incluso un pastor, un evangelista. Entonces tenemos que pensar en esto, aunque no es un tema muy profundo para meditar y tampoco es hermoso, ya que es un tema de dolor y de sufrimiento, pero también es un tema necesario para que entendamos la realidad en la que vivimos, la realidad de la vida cristiana. Y es que habrá muchas personas que parecen que sí, pero después se evidenciará que no. Y estas cinco características que he apuntado, os las voy a resumir brevemente. La primera de ellas es lo que causa en Cristo tristeza. Dice que el Señor, después de haber dicho estas palabras, dice que se conmovió en el espíritu, versículo 21. Esa palabra conmoverse quiere decir que Él se compungió, que Él se entristeció enormemente en sí, porque entendía que Judas, bueno, él sabía hace tiempo que Judas le iba a traicionar. Él lo escogió, ¿no? Él escogió a los 12 y uno es diablo, dijo el Señor. Pero en ese momento Cristo se entristeció porque siempre había tenido una actitud buena hacia Judas. No había habido como un prejuicio, no había prejuicio en el Señor. Por eso no destacaba a Judas. ¿Se imaginan el Señor tratando mejor a los 11 y a Judas tratándola así un poquito de peor manera, como nosotros hacemos con los hermanos esos que no nos caen tan bien? Tratarlos así un poquito medio regular, pero entonces a nosotros se nos hace evidente qué personas nos caen mejor y qué personas nos caen peor. Pero a ellos no era evidente que Judas iba a ser el que entregase al maestro, porque Cristo nunca le trató peor, le trató igual con el mismo amor que a los otros 11 discípulos. Entonces, hermanos, vemos que esta primera característica causa mucha tristeza. El falso creyente, a Dios no le alegra un falso creyente, al contrario, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a conocimiento de la verdad. Pero hay algunas personas que por la dureza de su corazón y por su corazón no arrepentido, no van a creer, aun estando con la palabra delante de sus narices. Y esto es muy triste. Entonces esa es la primera característica que veo en los falsos creyentes. La segunda característica es que pasa desapercibido. Él engaña a todo su entorno. Parece una persona moral, una persona ética, una persona muy creyente, que parece que también lleva una buena vida cristiana. Judas pasó totalmente desapercibido. Dice la palabra que uno tras uno fueron preguntando al maestro: maestro, seré yo, seré yo, seré yo. Imagínense, hermanos, qué situación, ¿no? Preguntando uno tras otro: seré yo, seré yo, seré yo. Y Judas mismo dijo: ¿acaso seré yo, maestro? Entonces vemos como estos falsos creyentes engañan. Y esa es la segunda característica, que pasan totalmente desapercibidos como un verdadero creyente. En tercer lugar, es que Cristo los conoce. Aun engañándonos a todos alrededor, el falso creyente Cristo sabe quién es. Cristo sabía perfectamente la actitud y el corazón de Judas. Sabía que el corazón de Judas estaba en el mundo, estaba en el dinero, estaba en sacar un beneficio siguiendo al maestro.
pero Cristo lo conoce perfectamente. Y esto también lo debemos entender, hermanos. Cristo conoce cada uno de los corazones, conoce los suyos, conoce sus ovejas, también conoce las cabras. Entonces, es, es claro, todo está claro, abierto a los ojos del Señor. En cuarto lugar, dice que también está engañado. Porque Judas, yo pienso que también estaba él engañado, engañado por sí mismo. Como dice, por ejemplo, San Mateo capítulo 7, muchos me dirán, versículo 21 y 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Dice la palabra, el Señor les dice, entonces os declararé, es decir, entonces les será abierto, entonces se darán cuenta de que han llevado una vida de engaño. Igual que ellos han engañado, ellos serán engañados. Dice segunda de Timoteo, ¿no? Capítulo 3 versículo 13, que los malos hombres vivirán como engañando y siendo engañados. Qué terrible situación. Y por último, la última característica de este falso creyente, podemos decir, es que escoge el mundo directamente. Aun estando en Cristo, aun estando con la palabra, aun viviendo en un entorno de la iglesia, Él siempre escoge el mundo. Él siempre está con la palabra, pero su corazón está lejos de la palabra. Su corazón y su pensamiento está en el mundo. Y esa es la característica del falso creyente. Y en estos últimos tiempos, hermanos, por eso ya la reflexión de hoy, porque esto es también para nuestra época. Dice 2 Tesalonicenses en el capítulo 2, cuando, hablando de la segunda venida del Señor, dice que no vendrá sin que antes no venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el anticristo, ¿no? ¿Y qué es la apostasía? El impío, el incrédulo, no puede apostatar, porque apostatar significa apartarse de la fe. Entonces, ¿quiénes apostatarán? Pues obviamente apostatarán los creyentes falsos, los que no perseveran, los que parece que sí, pero después de un tiempo se evidencia de que no. Cuando vienen tribulaciones, persecuciones, cuando vienen pruebas, cuando ellos aman sus propios deseos y sus concupiscencias, entonces se hace más que nunca más evidente que ellos parecían que eran de Cristo, pero no eran de Cristo. Entonces, hermanos, mi anhelo y mi oración es que todos ustedes perseveren en la oración, que perseveren en la doctrina de la palabra, que perseveren en aprender, que perseveren en recitar versículos, porque habrá ocasiones en que vengan dudas a nuestros corazones y digamos, ¿acaso seré yo? Como los discípulos, ¿acaso seré yo uno de esos falsos? Porque sí, engañan, pero es que ellos mismos también están engañados. Y esto lo tenemos que meditar también. ¿Saben quién es el salvo? El que persevera hasta el fin. Entonces, que Dios nos dé ese corazón de perseverancia y el Señor nos dé esa seguridad en nuestra salvación para que nada ni nadie nos tambalee. ¿Vale, hermanos? Entonces, meditando acerca de estas características del falso creyente, les dejo y con algo profundo para pensar y para meditar. Nada, les quiero mucho, les echo de menos y espero que nos volvamos a ver pronto en las iglesias, si así Dios lo quiere. Cuídense y que Dios les bendiga. Chao.